Bueno, retomamos el video anterior, que iba a ser muy largo si continuábamos con esta cuestión. Nos habíamos trabado en el tema de la interrupción o suspensión de los plazos y de paso veamos también lo atinente a la caducidad de los procedimientos administrativos. Les decía que si el efecto jurídico de la suspensión y de la interrupción, en el sentido de hacerlos equivalentes o iguales, había sido el resultado de una interpretación sistemática, armonizante y teleológica de algunas cláusulas de la ley que si no son interpretadas con ese enfoque, pueden generar cortocircuitos. Dentro del inciso E del artículo primero de la ley tenemos por un lado el apartado séptimo que establece que la presentación de recursos en término provoca siempre la interrupción de los plazos del procedimiento. Y eso es así aunque los recursos hubieran sido mal calificados, adolezcan de defectos formales y sustanciales, por cierto. Si fueran sustanciales, eso equivaldría a la no presentación del recurso, o fueran deducidos ante un órgano incorrecto, incompetente, por error excusable. Si el error fuera inexcusable, bueno, también se tendrá por no presentado el recurso, obviamente. Entonces, este apartado séptimo establece la regla de que la presentación de los recursos, aunque en término, aunque tengan los defectos que permite la norma, produce como efecto jurídico la interrupción de los plazos pendientes en sede administrativa. Después el apartado noveno de este inciso E del artículo 1 de la ley, regula la caducidad a la que enseguida vamos a volver, pero en su último periodo dice: las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad. Entonces, este último periodo del apartado que estatuye sobre la suspensión que produce toda actuación del administrado practicada con intervención del órgano competente, esa suspensión tiene como efecto jurídico que los plazos se reiniciarán a partir de la fecha en que quede firme el auto declarativo de caducidad. Olvidémonos de esa referencia al auto declarativo de caducidad, pero acá se está hablando de suspensión que se produce en determinados supuestos y que concluida esa suspensión, los plazos se reinician, ¿no? Entonces, la interpretación armónica de estos dos apartados es la que condujo, insisto, que casi unánimemente la doctrina, la jurisprudencia judicial y la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro de la Nación hayan señalado, además de otras declaraciones y de los comentarios que apenas se dictó la ley hicieron sus autores, entre ellos Marinhoff, o sus inspiradores, hubo otros autores más. Bueno, todo eso hizo llegar a la conclusión de que interrupción y suspensión en el sistema de plazos de la Ley de Procedimientos Administrativos tienen el mismo efecto jurídico, que es el reinicio del cómputo de los plazos que habían sido previamente interrumpidos o suspendidos. Les recuerdo que actualmente eso no es así, porque la doctrina de la Procuración del Tesoro cambió su esquema interpretativo en este punto, y bueno, deben tenerlo especialmente en cuenta y ser cautos, sobre todo en materia de recursos administrativos, cuando se solicitan las vistas de aquellas que producen la suspensión de los plazos para recurrir, porque acaecida la causal de suspensión, los plazos ya no se van a reiniciar, sino que va a continuar su cómputo originario a partir del día en que fueran suspendidos. Bueno,
Y lo que nos queda pendiente para terminar con la regulación de los plazos en la ley en el procedimiento administrativo es lo atinente a la caducidad. Señalábamos al comienzo del video anterior que los plazos en el procedimiento administrativo son obligatorios. Eso no implica que la administración no pueda ampliarlos o prorrogarlos, y tampoco esa obligatoriedad necesariamente tiene el efecto jurídico de la perentoriedad, porque insisto con esto, salvo en materia de recursos, en el procedimiento administrativo no hay una perentoriedad rigurosa, fatal, predeterminada, como inexorable por las normas, sino que transcurrido un plazo dentro del cual el administrado no cumple sus deberes de impulso o por estar excedidos razonables pautas temporales, cabe entender que ya no tiene interés en el procedimiento, la administración, a través de un procedimiento específico que requiere previa intimación, puede decretar la caducidad del procedimiento. Puede. No necesariamente tiene que hacerlo. No es un resultado fatal como la caducidad de instancia en el marco del proceso judicial, donde rige el principio preclusivo. Bueno, eso está previsto en el apartado 9 del artículo primero, inciso E. Ahí está previsto cómo es el procedimiento para llegar a la caducidad como modo extintivo del procedimiento administrativo. Tienen que transcurrir 60 días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado. Recién ahí el órgano competente le notificará que si transcurren otros 30 días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente. Pero se exceptúan de caducidad los trámites relativos a previsión social, porque los derechos de la seguridad social son irrenunciables y además comprometen el interés público, y los que la administración considera que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Este tiene que ver con el principio de oficialidad. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. De modo que incluso la declaración de caducidad no desmantela los efectos de los medios de prueba o de la documentación, el valor, perdón, de los medios de prueba o de la documentación que hubiera sido introducida en el procedimiento administrativo que fue objeto después de esa declaración de caducidad. Bueno, entonces, con esto redondeamos la cuestión de las partes en el procedimiento administrativo y los plazos en el procedimiento administrativo. Recuerden entonces que los plazos son obligatorios tanto para los interesados como para la administración, se computan en días hábiles administrativos, salvo disposición en contrario, comienzan a discurrir o a correr a partir de las 0 horas del día siguiente del hábil siguiente al de la notificación. El reglamento de procedimientos administrativos, con la actualización del año 2017, tiene algunas previsiones específicas sobre cómo opera el cómputo de los plazos en el expediente electrónico digital. Es importante que repasen el reglamento. No aludo ahora porque es más fácil leerlo, pero tengan presente que no es lo mismo el cómputo de los plazos cuando los actos administrativos se notificaban analógicamente, por así decir, cuando ahora el expediente digital electrónico permite la notificación automática en la casilla de correo electrónico constituida por el administrado cuando admite
participar en un expediente administrativo a través de la plataforma TAD de trámites a distancia. En ese caso, el reglamento tiene previsiones específicas que distinguen los supuestos. Entonces, se computan a partir del día siguiente al de la notificación. Hay un plazo residual de 10 días hábiles administrativos para todos los trámites distintos del dictado del acto administrativo que la administración deba producir. Es un plazo residual, de modo que si la administración dispone otro, en la medida que sea razonable, puede ser menor al plazo de los 10 días hábiles administrativos. Los plazos son prorrogables o ampliados por la administración, ya sea de oficio o a pedido de parte, porque bueno, su carácter obligatorio no impide la ampliación o prórroga de los plazos en el procedimiento administrativo. La obligatoriedad implica perentoriedad en el supuesto especial de los recursos administrativos, que sí deben presentarse dentro de los términos previstos en el reglamento o en la ley, en el caso del recurso de revisión, para que sean articulados. La presentación de recursos interrumpe los plazos de los procedimientos y cualquier otro plazo vinculado a esa cuestión pendiente en sede administrativa. Y además la actuación regular ante los órganos competentes en general, se trate o no de un procedimiento recursivo, suspende los plazos inclusive legales, como puede ser el de la prescripción. Es una actuación regular ante el órgano competente, suspende los plazos. Tradicionalmente siempre se creyó que tanto que operase la suspensión o que operase la interrupción, concluidas esas circunstancias, luego el cómputo de los plazos se reiniciaba desde el día 1. Hoy, cuando hay suspensión por imperio de la nueva doctrina de la Procuración del Tesoro, ya no es así. Y la caducidad, que está prevista como un modo extintivo del procedimiento administrativo cuando el administrado no realiza los actos de impulso que le corresponden durante un periodo de tiempo determinado, no necesariamente es automática. No solo hay casos donde la administración, por estar en juego el interés público, el orden público administrativo o el orden público previsional, no puede decretar la caducidad, sino que siempre es una atribución que ella tiene y no está obligada, o la extinción del procedimiento no es el resultado fatal del transcurso de los plazos sin haber ejercido durante los mismos los actos de impulso que corresponden al administrado. Entonces, no hay perentoriedad o caducidad de instancia automática en el procedimiento administrativo, salvo en el recursivo. Y aún así, si el recurso no se interpuso dentro del término respectivo, cabe la posibilidad de que sea admitido como una denuncia de legitimidad, como veremos en una clase subsiguiente. Bueno, concluimos acá.